Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11. Como siempre, agradecido del apoyo que ustedes nos brindan al permitirnos entrar a vuestros hogares. Muy buenos días, feliz jueves. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón, buenos días. Buenos días, República Dominicana. Comienza el jueves 14 de agosto. Como siempre, aquí estamos. Vamos a dar un recorrido rápido de algunos de los temas de interés local e internacional. Como cada semana, los jueves, desde Punta Cana, pues Yanis Santalla nos trae su segmento de salud emocional cerca de ti para ayudarnos a ser mejores. Y hoy tenemos como invitado al licenciado Alberto Atala. Él es miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, también fue superintendente de bancos. Y en una segunda participación vamos a conocer una oferta que nos trae Luis Rivera, quien es el gerente de Jabones Venta. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. Bienvenidos. Bueno, a las 4 de la mañana de hoy, el segundo tribunal colegiado comenzó a leer la sentencia en el caso que involucra como figura principal a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina. Andan por ahí los camarógrafos soñolientos porque tuvieron que tirarse esa pela de la noche y muchos tienen que volver a trabajar, entre ellos los que están aquí en el canal. Su hermana fue absuelta y hay sentencias diferentes para muchos de los participantes. Otros, recordemos, que negociaron temprano, como fue el caso del director de ISOE, el ingeniero Pagán, y otros más que entregaron bienes y negociaron y aportaron pruebas, y esos fueron desafichados bien temprano del expediente. Este expediente se avisó desde el principio que involucraba unos 5.000 millones de pesos, Ramón. ¿Tú me corriges? Yo creo que más. O más. Y bueno, hizo todo un escándalo en su momento. La gente había perdido el interés en el caso. Volvió a tomar fuerza ya cuando se habló de que se iba a dictar sentencia. El Ministerio Público había pedido para Alexis Medina 20 años de prisión y las juezas Carmen Magali Medina, no, la jueza Agio, Ramón, No, son tres jueces. Claribel Nivar, Clara Castillo y Giselle Soto lo sentenciaron a 7 años. Y ahí tráfico de influencia, asociación de malhechores, corrupción, lavado de activos, etcétera. Habrá que ver, algunos fueron descargados, como Fernando Rosa, ya lo hablamos, el director de FOMPER, un no al lugar para el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, al indicar que no hay evidencias de una falta penal. A ese fue que lo sacaron en ropa interior. Sí, sí. Un exministro y bueno. Igual fueron absueltos Lina de la Cruz, Rafael Antonio Germosén y otros. Lo que yo quiero apuntalar, Ramón, es que este caso en la República Dominicana, vamos a decir que no es común. No es común, aunque han habido, sí, expresidentes que se han visto envueltos en asuntos de corrupción. Pero en los países del área, esto se da con cierta frecuencia. Vemos el caso de Colombia con Álvaro Uribe, vemos el caso de Jair Bolsonaro, vemos el caso también de Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales y montones más de México, el hermano de Carlos Salinas, me voy para la historia, y muchos otros más. Ese era un gángster. Ese estuvo involucrado en el asesinato de un candidato presidencial. Entonces, también en Panamá, en Honduras, Ecuador, y bueno, ¿qué nos deja esto, señores? Que los partidos, los gobiernos tienen... bueno, el caso del hijo de la Bachelet en Chile, por mencionar otros. Pero aquí tuvimos el caso del doctor Jorge Blanco, sí, y una serie que fueron condenados también. Sí, o sea, el caso hay del precedentes. Hay precedentes. Algunos dicen inmediatamente que es por razones políticas, pero cuando se hurga, y ni qué hablar del caso de Brecht, que también estaban involucrados varios funcionarios y presidentes, uno de los cuales se quitó la vida. Entonces estaba Toledo, Alan García, cuánta gente, Dios mío, y sobre todo de esta región del mundo. No es que nada más pase aquí, pero pasa más en estos países, quizá por la falta de controles que existen. No hay como una separación de las actividades
que deben realizar lo que son mandatarios que fueron electos por el voto popular, ese voto de confianza para dirigir los destinos de un país, y cómo la cercanía de los que están ahí se aprovechan, y sobre todo si son familiares. Esto no es nuevo, ha pasado muchísimas veces, pero esperamos que se pongan los correctivos del lugar y que se haga justicia. Justicia, yo me refiero a lo justo, y que sirva de precedente si encontraron los méritos suficientes como para que así fuera. Claro, este caso le falta todavía, este caso seguro va a ir a apelación y terminará finalmente en la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Uno, por un lado, yo me siento satisfecho de que por fin se condene la corrupción, pero también miro por otro lado y digo, ¿y los casos de este gobierno? Aquí nada más se conoció el caso de la lotería, que fue una tramposería entre jugadores, pero hay muchísimos casos, por ejemplo el caso del Intran, y hay varias querellas y todavía no hemos visto que esos casos hayan sido traducidos. Además yo me pregunto, cuando usted suma los miles de millones de este caso, el del procurador, el que involucra al ex ministro, cuando usted suma todos esos cuartos, son como 50.000 millones de pesos. Con eso no hay que hacer reforma, Ramón. No, entonces a eso voy, Jacqueline Morel. Si ahora no hay corrupción, se supone que no estamos ahorrando todo ese dinero. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué los chelitos no alcanzan? Contrario a lo que dice el presidente. Le dejo eso como tarea a los amables televidentes. ¿Por qué, si antes se robaba tanto, el dinero alcanzaba? ¿Por qué ahora que no hay corrupción, el dinero no alcanza? Mira, Ramón, yo veo a la gente pidiendo obras y veo que hay tantas necesidades que tiene el país y que las tiene, no son inventos. Pero ¿de dónde van a salir esos recursos? No hay. El costo político que tiene ordenar la casa, ningún presidente hasta ahora lo ha querido asumir. No importa que tenga mayoría en el Congreso, no importa que saque un 100% en los votos, que voten 60, 70, 80, 100, o que tenga un poder absoluto como otros presidentes lo han tenido. Bueno, ahora este tiene bastante poder, Cámara de Diputados, Senado, todo. Y eso, y antes decían, yo recuerdo el primer gobierno de Leonel Fernández, que hizo muchas cosas, dicho sea de paso, pero las otras que no hizo, la excusa era de que el Senado, las cámaras no le eran favorables. ¿Tú te acuerdas? Sí. Y que había que tener una discusión. Pero era verdad. Además, Leonel Fernández en ese primer periodo no endeudó y no había déficit fiscal. Bueno, pero no te voy a decir, en definitiva, pero después tuvo la favorabilidad del Congreso. Entonces, con eso se pelotean. Pero Leonel hizo muchas reformas. Los presidentes dicen, bueno, es que encontré una mala situación, pero después no tienen a qué echarle la culpa, y es que el dinero no da por cosas que ellos mismos hacen. Pero eso se repite, se repite y se repite, con todos los gobiernos y con todos los presidentes. Pero Jacqueline, hay que reconocer que en los gobiernos del PLD alcanzaba porque el país se llenó de obras. Bueno, habían más obras, pero el país se llenó de obras. Habían más obras, yo no te voy a negar eso es cierto, había más obras, pero el dinero no daba para cometer muchísimas cosas. Todavía aquí hay muchísimas comunidades que ni siquiera energía eléctrica tienen, ni caminos vecinales, no se hicieron presas. Bueno, y muchísimas cosas, y siempre hay las necesidades son infinitas, sí. Y ese es el común denominador de los países pobres de ingresos medios. Pero bueno, estamos un poquito apretados de tiempo. Así es. Ayer hubo una rueda de prensa del Observatorio de Políticas de Migración. Eso fue una entidad honorífica que dirige Miguel Franjura, el director del periódico Listín Diario, que el presidente lo designó para que le diera seguimiento a los 15 puntos que el presidente había trazado. Ellos no tenemos tiempo, pero por ejemplo ellos alegan que migración requiere más dinero para poder instalar oficinas de migración en cada sitio. Para mi juicio, la parte importante, que es un mensaje al exterior, ellos dicen que se está protegiendo los derechos humanos y la dignidad de los migrantes. Eso es bueno, Ramón. ¿Y de dónde va a salir ese dinero para migración? Ese es el punto. Y también migración devuelve, pero también agentes de migración cobran a su vez para que entren de nuevo. Pero esos son casos aislados también, Jacqueline. No es generalizado, pero hay deportaciones, claro, ellos vuelven y entran. No, yo no estoy generalizando, pero esa parte, por ejemplo, ellos no pueden opinar sobre eso porque ellos no tienen elementos. No. Ellos piden que hay... No, eso lo estoy agregando yo.
que Migración hace su papel y lo está haciendo, yo creo que lo está haciendo bien, como tal vez porque ha tenido el apoyo o porque hay una persona ahí que tiene la voluntad para hacer las cosas distintas y se están haciendo cambios y se está invirtiendo en migración más que ningún otro gobierno. Ahora, hasta que no se arregle la otra parte que daña eso, vamos a seguir con el problema. Mira, también ellos hablan de un reglamento para el tema de los colmados binacionales y lo de las pruebas, la toma biométrica, que eso en algún momento el presidente anunció que se iba a hacer y todavía no se está haciendo. Por otro lado, señores, hoy hay declaraciones de Leonardo Reyes Madera, el encargado de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Estructura. Señores, no le hacen caso y nos vamos a poner la mano en la cabeza. Él dice que el 70% de los hospitales evaluados a partir del año 2000 no resisten un sismo. Fueron remodelados, pero nada más fue la parte estética o la parte funcional, pero la parte de sismo no se tomó en cuenta. Él dice también que las escuelas, eso lo venía diciendo hasta don Fello Coromina, las escuelas tienen un problema con las columnas y él dice que cuando venga un sismo importante habrá un colapso grave de hospitales y de escuelas. Que el Señor nos encuentre confesados y que eso ocurre en la noche y no en el día con clases y hospitales llenos, porque lo vamos a lamentar el que no se haya hecho nada. Ramón, desde que el programa comenzó, y eso hacen ya este programa 19 años, sí, tuvimos el privilegio de tener en el programa al ingeniero Corominas Pepín, experto en la materia. Y desde aquella vez, que estamos hablando de más de 15 años atrás, él alertaba sobre la fragilidad de las edificaciones dominicanas, muy en especial de aquellas que albergan una gran cantidad de personas, como es el caso de las escuelas y como son los casos de los hospitales. Y se alertó de que tenían que ser reforzadas. Se publicaron en la prensa dónde era que tenían que ser reforzadas, cuáles eran las más vulnerables, en cuáles zonas del país. Y yo no digo que no se ha hecho nada porque no me consta, porque se han hecho unas que otras intervenciones, pero no la que el país necesita. ¿Tú sabes cuál para es decir que estamos resguardados? Cuando denuncian que hay filtraciones, cuando denuncian que las varillas ya se ven, que se le ha ido el recubrimiento, pero no hay una intervención en la medida como ellos han recomendado, de muros de hormigón armado, de juntas, etcétera, no se ha hecho. Claro, de columnas, de vigas y demás, como para reforzar. Y yo no creo que eso coste tanto, Ramón. No. Eso Cuesta más que se derrumbe y se mueran 300 muchachos o 100 pacientes en un hospital. Pero, bueno, alguien hizo las estadísticas de que si ocurre a las 10 de la mañana, de inicio, y yo espero que no, morirían unos 500.000. Sí, sí. Eso es un estudio del Banco Mundial, que lo citó el mismo Leonardo Reyes Madera, que de manera muy responsable está diciendo esto. Por otro lado, ayer la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, dijo que se le fueron incautados bienes por $700 millones. Esa es Pamela Bondi, mujer joven y atractiva. Y, sí, hay que decirlo, joven y atractiva. Sí. Dentro de las propiedades, señores, hay una mansión en República Dominicana. Pero hay 2 aviones que ya se llevaron. De aquí. Yo imagino que esa mansión estará a nombre de un testaferro, porque no es posible que... Mira qué humilde. Miren qué cosa tan preciosa. Bueno, no es preciosa. Sí, Ramón, espérate que lo estamos viendo de arriba. ¿Cómo que no? Ahí mandaron un dron. Pero yo reitero, no es posible que esté a nombre de Nicolás Maduro. Debe estar a nombre de un testaferro. ¿Tú crees? Sí. Sí. Mira, ahí salimos nosotros bailando, que este país es tan atractivo y sí, tiene miel, que ahí salimos bailando con el tema de las aeronaves que fueron incautadas en la República Dominicana y de esa mansión que supuestamente Maduro tiene aquí. También conjuntamente con esos anuncios, se anuncia, valga la redundancia, que Estados Unidos ha duplicado la dotación de recompensa, la ha llevado a $50 millones, por información que lleve a la captura de Maduro. Pero gente, para capturarlo tendrían que ir a Venezuela. Bueno, mira,
Ahora como hay tantos recursos de ubicación, de inteligencia artificial, tal vez alguien desde fuera con algún mecanismo lo lleve. Ahora no se sabe dónde está Maduro. Claro que sí, Ramón. Sí. Lo que pasa es que la gente tiene mucha protección. Y viven en tipo Fidel Castro, que dormían en diferentes viviendas para protegerse. Finalmente, tú que decías el tema del gasto, justamente mi artículo de esta semana se llama Reforma Fiscal y Ajuste del Gasto Corriente. El gobierno está obligado a un ajuste del gasto corriente. Si va con una reforma fiscal para pedirnos que paguemos más impuestos, tiene que darnos una señal de disciplina y de reducción. No, pero que la de antes. No, Mira, no, la tiene que dar antes. Ahora, si no va la reforma fiscal, necesita ese ajuste, o de lo contrario, no van a terminar las obras. Y lo que va a haber, como decía ayer el economista Luis Reyes, un deterioro de los servicios. Yo le doy gratuito al gobierno, hay un listado de cosas donde pueden cortar miles de millones que le servirían para la construcción. Señores, ya después de tanta dureza y tantos temas, nos vamos ahora el internet no nos ayudó. que alarguemos o qué. No, es decir, el internet logra conectarse con Yanis Santaella, que tenía cómo transformar la desmotivación laboral. Y yo le tenía preguntas a ella, porque cuando es que el salario es bajo. No, yo te lo respondo, Ramón. ¿Cómo si te el motiva? Si el salario es bajo y no te gusta, pues busca Déjelo, otra exacto. cosa. Pero siempre el trabajo, aunque uno no esté de acuerdo con ese salario, uno tiene que hacer lo mejor posible y dar la mejor calidad posible. Bueno, Pero entonces, hay herramientas. nos vamos a comerciales, pero si en algún momento podemos conectarnos Yanis, conéctate. con Yanis desde Punta Cana, de la República Independiente de Punta Cana. de Capcana, espérate. Sí, Mira, la ¿qué mansión, otra cosa? la mansión es en Capcana. Nos vamos con Alberto Atala, miembro de la dirección ejecutiva del PRM, pero él fue también superintendente de bancos. De bancos.